Entonces, comenzamos con el trabajo de parto. Es importante comenzar definiendo, ¿no?, qué es el trabajo de parto, pues va a ser el proceso fisiológico en el cual el feto es expulsado del útero hacia el mundo externo. Es importante definirla también en datos, como la expulsión de un feto de más de 22 semanas de gestación o más de 500 gramos. Vamos a tener las fases del parto, una fase 0, una fase 1, una fase 2 y una fase 3 y una fase 4. En la fase 0 lo importante es que se ve una de las características, el aumento de la progesterona, que va entre la fecundación y la semana 35, esta fase 0. Se ve también que hay una relajación activa, eso que hace que haya una escasa actividad contráctil. Por eso, un punto resaltante, no hay contracción uterina. El cuello uterino va a estar duro y cerrado, por lo que va a haber una resistencia del cérvix a la dilatación y va a haber una poca sensibilidad a la oxitocina. En cambio, en la fase 1, a diferencia de la fase 0 en donde la progesterona aumenta, acá en la fase 1 el efecto de la progesterona disminuye y aumenta el predominio del estrógeno. Esto se da entre la semana 36 y 40, últimas 3 a 4 semanas. A diferencia también de la fase 0, hay una actividad contráctil en la fase 1 y una sensibilidad a la oxitocina, reblandeciendo lo que es el cérvix. En la fase 2, conocida como propia del parto, que va desde la dilatación completa hasta la expulsión del producto, está alrededor de la semana 40. Las contracciones alcanzan máximas intensidades y frecuencias. El cuello acá es donde se abre. En la fase 0 está duro y cerrado. En la fase 1 hay un reblandecimiento del cérvix y en la fase 2 el cuello se abre. Las contracciones ocurren con una triple gradiente descendente. En la fase 3 es la fase de recuperación postparto o puerperio. Es el inicio de la lactancia. Se produce la involución uterina. Recuperación de la fertilidad de la mujer, también el puerperio inmediato hasta las 2 horas después del parto, y esta fase tiene una duración total de 42 días. Y ya la fase 4 es la fase de adaptación fisiológica. En el trabajo de parto vamos a tener también lo que es la frecuencia, la duración y la intensidad, y también el mantenimiento. En la frecuencia tiene que ser 3 o más contracciones en 10 minutos, con una duración por lo menos de 60 segundos, con una intensidad de 60 milímetros de mercurio y se mantiene por 1 a 2 horas. ¿Qué desencadenantes vamos a tener? Pues vamos a tener desencadenantes hormonales, musculares, nerviosos, placentarios y fetales. En el borramiento y dilatación cervical durante el parto, pues tenemos el cuello del útero sin borramiento ni dilatación, como se ve en la imagen, el cuello del útero borrado y dilatado a 1 centímetro, el cuello del útero dilatado a 5 centímetros y el cuello del útero dilatado por completo a 10 centímetros. Para poder definir qué es un trabajo de parto a término, está considerado fisiológicamente como una liberación de los efectos inhibitorios durante el embarazo sobre el miómetro. Esto en datos se puede decir que está entre la semana 37 y la 42 semana de gestación. En las fases de regulación de la actividad uterina también tenemos la fase de reposo, que es la fase 0, la de inhibición, la fase 1, que vendría a ser la activación, donde hay aumento de estrógeno, la fase 2, la de estimulación, donde el trabajo de parto está activo, y la fase 3 de involución, que va a estar mediado por la oxitocina. Entre las hormonas presentes durante el embarazo, pues vamos a tener la progesterona, las prostaglandinas, la oxitocina y los estrógenos. La situación fetal vendría a ser la relación entre el eje longitudinal del feto respecto de la madre. Esto es lo que se denomina situación fetal y puede ser tanto longitudinal y transversal. En la longitudinal es más del 99% de los trabajos de parto a término, como ya lo habíamos definido, entre la semana 37 y 42 semanas de gestación. Y la transversa incluyen a multiparidad, placenta previa, polindramnios y anomalías uterinas.
Vale mencionar también que durante el primer periodo de trabajo de parto las contracciones uterinas aumentan de una manera progresiva en intensidad. En datos, esto se puede decir casi de 25 milímetros de mercurio al inicio hasta 50 milímetros de mercurio al final. Se puede definir como a término entre el 37 y 41 semanas, pretérmino o prematuro de 22 y 36 semanas, inmaduro 22 y 27 semanas, posttérmino o postmaduro 42 semanas o más, y aborto vendría a ser la expulsión del feto antes de las 22 semanas o con peso menor a 500 gramos. Estos valores son importantes recordar para la definición de aborto. Expulsión del feto antes de las 22 semanas o con peso menor a 500 gramos. Y la triple gradiente descendente venía a ser con un origen que va a estar una propagación descendente con una intensidad y una duración mayor en el fondo, a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Entre los fenómenos pasivos y también tenemos los fenómenos activos. Los fenómenos pasivos, pues la formación del segmento inferior, la expulsión del tapón mucoso, el borramiento y la dilatación del cuello, la formación y rotura de la bolsa de las aguas, la dilatación de la vagina, la vulva y el periné, el mecanismo del parto y la deformación plásticas fetales. En los fenómenos activos, la contracción uterina, la contracción de la musculatura abdominal, la contracción del diafragma y los músculos del periné. Es importante ver también las características de estas contracciones. Tiene que haber un tono, una intensidad, una frecuencia y una intensidad por frecuencia, lo que vendría a ser la actividad uterina que se va a ver en unidades de Montevideo. Un tono, la presión más baja registrada entre las contracciones, la intensidad del aumento en la presión causada por cada contracción y la frecuencia, el número de contracciones en 10 minutos. Convencionalmente se acepta que el trabajo de parto ha comenzado cuando la dilatación cervical progresa más allá de los 2 centímetros, con un tono de 8 milímetros de mercurio, con una intensidad de 28 milímetros de mercurio, con una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, con una actividad uterina de 85 unidades de Montevideo y con un dolor promedio de 25 miligramos de mercurio de presión amniótica. En la formación de la bolsa amniótica, la bolsa debe romperse antes de la salida del feto. Si es espontánea, se conoce como amnioresis y artificial amniotomía. En el periodo del parto se divide en 3 periodos que van a comprender desde el inicio de las primeras modificaciones del cuello hasta la expulsión de la placenta. Vamos a tener la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. En la dilatación, el inicio de las modificaciones, el cuello hasta la dilatación completa. El expulsivo desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto. Y el alumbramiento desde la salida del feto hasta la expulsión de la placenta. En la dilatación tenemos que tener una fase latente y una fase activa. La fase latente, el cuello borrado y 3 centímetros de dilatación. Y la fase activa va a haber aceleración, la velocidad máxima y la desaceleración, una dilatación completa.